venir, hay muchas definiciones de política, pero la más sencilla es la forma de intervenir en los asuntos públicos, la forma de incidir en los asuntos públicos, sin definir si es bien o mal, simplemente incidir en los asuntos colectivos, en los asuntos de una nación, ¿no? Eso pasa por el poder, por conseguir y por tener el poder. Y el poder es la potestad, la facilidad, la oportunidad de tú hacer cambios y tú introducir en ese colectivo ideas y conceptos y modos de vida que, de acuerdo a tu criterio, son los que debería regir una sociedad. O sea, la política está estrechamente vinculada con el poder y el poder básicamente también con la política. ¿De dónde sale todo esto en Pilarica Iribarren? O sea, yo soy la número 7 de 9 hermanos, 6 varones y una hembra por encima de mí, de una familia muy católica, muy católica, ambos, padres y madres. Llena de, yo aprendí y escuché, ya siendo la número 7, el cuento estaba bastante echado antes, de la actividad política de mi padre. Mi padre estuvo preso en la Rotunda. Una tía luchó mucho por el voto de la mujer, Panchita Sublet, y yo empecé a ver y a vivir y a sentir el incidir, el hacer política en mi familia. Estoy en colegio de monjas, en el San José de Tarbes, y posteriormente voy a la Guadalupe. En la Guadalupe, en tercer año de bachillerato, en plena dictadura de Pérez Jiménez, me da clase Rafael Caldera, me da clase de cívica. Y me da clase también otro personaje, otro dirigente de COPEI, Gonzalo García Bustillo. Me dan clase a mí. Aquellas dos personas a mí me deslumbraron, me fascinaron, me fascinaron. De hecho que entonces yo empecé, por ejemplo, para la huelga del 21 de noviembre del 57, yo, que el Colegio de la Guadalupe quedaba queda todavía en el Boulevard de Sabana Grande, y los estudiantes iban a salir de la Universidad Central a la Plaza Venezuela, y yo organicé en mis compañeras de cuarto año, de tercer, cuarto año de bachillerato, que saliéramos del colegio a apoyar a los estudiantes. Cosa que no sucedió porque me acusaron, una chama me acusó, y entonces me llamaron a mis padres, y Pilarica es una insubordinada, y total que eso no lo logré, pero le puse mucho empeño, ¿no? Yo andaba en una moto con un hermano mío repartiendo volantes para la huelga, escondida de todo el mundo. O sea, simplemente una cosa que me salió a mí hacer, ¿no? Pero sí tuvo la presencia de Rafael Caldera y de Gonzalo García Bustillo, ambos perseguidos por la dictadura, un sello muy grande en lo que yo iba a decidir hacer. Posteriormente, en aquel momento, honestamente no tenía idea de lo que iba a hacer, simplemente lo hacía. La otra decisión importante que se toma, que yo tomo, es cuando me graduó de bachillerato. Rafael Caldera quiere que yo vaya a la Universidad Católica a estudiar. Y bueno, porque se genera una relación muy estrecha entre Caldera y yo. Muy estrecha. Y él quería que yo fuera a la Universidad Católica. En este momento yo decido que yo no quiero ir a la Universidad Católica, porque yo no quería tener más monjas ni más curas a mi alrededor. O sea, yo no quería tener más sotana, o sea, no rechazaba todo aquello. O sea, no quiero tener más monjas. Entonces me decía, me acuerdo clarito un diálogo con Caldera que me decía, bueno, pero
te vas ahí no, y ella se va a poner, se va a ir para hacia la izquierda, ahí la vamos a perder. Digo, bueno, yo no entendía tampoco mucho en aquel momento todo aquello. Lo cierto es que no fui para la Católica, sino que fui para la Central. En la Central yo llego de la mano de Rafael Caldera, evidentemente, y empiezo a activar ya en el partido COPEI. En el partido COPEI con Hilarión Cardoso, con Pepe Rodríguez Iturbe, con Abdón Vivas Terán, con muchos compañeros que ya había aparecido, todavía no había aparecido Luis Herrera, pero estaba ahí por aparecer. Empiezo a activar como política, como copellana. Y la universidad es el otro elemento que me hace definir la acción política. En la universidad es los años del gobierno que llamábamos Betancur, Copey, Briceño, Linares, en donde Copey formaba parte del apoyo al gobierno de Rómulo Betancourt. Y nosotros vivimos allí el tema de la guerrilla, el tema de las intervenciones, de las prisiones de los compañeros. La vida universitaria mía fue dividida en tres cosas muy importantes. En la política, el teatro y los estudios. Y debo reconocerlo en ese orden, de prioridades para Pilarica. Entonces, hago política, hago teatro y estudio sociología. Primero estudié un año de Derecho, me pareció horrible aquello, me salgo de Derecho y me voy a estudiar Sociología. Allí, ¿qué vivencia te da la universidad? La universidad te enseña a luchar en aquel momento un partido muy fuerte, con una militancia muy fuerte dirigida por los izquierdistas, el Partido Comunista, el MIR, que ya se estaba activando como tal, pero ahí se desarrolla una lucha muy fuerte, pero una gran amistad. Ahí tú aprendes a que la política tiene que tener respeto y que los afectos y las relaciones humanas que tú desarrollas con tus compañeros no tienen que incidir, no tienen que ser determinados si existen por la actividad política. Ahí termino, ay, coño, esto se fue. Sigue. Ajá. Ahí termina de definirse. Nosotros, además, estudio en la facultad que era más izquierdista, más definida por los comunistas. En aquel momento acababa de ser Teodoro Pekov, se acababa de graduar de Economía, porque... Aquí de nuevo. Ajá. Pilarica, estábamos soñando en la universidad. Yo por lo menos estaba soñando cuando estabas hablando de la universidad, yo me sentía ahí. Yo también. Sí. Realmente, sí, igualmente. Yo también, yo soy ucevista. Yo igual. Ucevista. Yo también. Entonces, o sea, estamos en familia. Total que entonces la universidad termina primero de sellar, ahí se generaron una serie de procesos de formación, todo muy intenso, fueron unos años muy duros en donde nosotros teníamos que defender la política, a veces sin comprenderla, la política de represión del gobierno de Betancourt. Daba muchísima rabia, unas cosas que te pusieran presos a los compañeros, tú tenías que enfrentarlo, estar con ellos, estar con personas que no podían salir de la residencia. Por ejemplo, Julio Escalona. Yo metí a Julio Escalona en la maleta del carro de mi mamá para que saliera afuera a la calle porque no tenía, si salía lo ponían preso. Entonces, ahí te va conformando un modo y una forma
de ver y de hacer la política. Termino la universidad ya como una militante copellana, y ahí aparece con mucha fuerza también. Tuvimos que enfrentar muchos temas, la destitución de Abdón Vivasterán, de que era el candidato, la expulsión de Rafael Iribarren, Rafael mi hermano, pero sin embargo, yo soy social cristiana y sigo siendo dentro de la militancia de COPEI con mucha fuerza. Por lo tanto, la presencia de líderes inspiradores como Caldera y como Gonzalito, después la presencia en la UCB, la vivencia de la UCB, que como Cecilia, yo te quiero decir que yo viví los años de la UCB como con una intensidad total. Yo llegaba a la universidad a las 7 de la mañana y salía a las 9 de la noche. O sea, mi vida era dentro de la universidad, hacía de todo. Y eso te va conformando, ¿no? Me gradúo de sociólogo, empieza, que es el otro elemento importante, ¿no? ¿Cómo vas a definir tu vida? ¿Te vas a casar? La decisión de casarte con la persona adecuada, ese también es otra cosa que tiene que ver mucho con la intuición, me aparece Haroldo Romero. Haroldo Romero es hijo de la señora Delia Palencia de Romero y de Cárdenas después, en cuya casa se fundó COPEI en Aragua. O sea, entonces Haroldo viene con un ADN copellano mucho más que el mío, porque le viene en la familia, ¿no? Entonces, nos casamos y en ese momento nosotros, por ejemplo, cuando nace nuestro primer hijo, nuestro hijo mayor, nace en octubre del año 68, 2 semanas antes de las elecciones del triunfo de Caldera. Y yo me recuerdo que nosotros tuvimos que mudarnos de casa porque la semana para reconocer el triunfo de Caldera pasó una semana y media con mucha tensión para que se reconociera. Y ahí empiezo yo a sentir, la primera persona que fue a visitar, a conocer a nuestro hijo mayor fue María Eva de Liscano, la mamá de Caldera. Y ya empieza una relación mucho más estrecha, ¿no? Nos casamos, nos vamos a vivir a Washington, en donde aparece también José Luis con mucha fuerza, nos vamos a vivir a Washington y yo regresamos para las elecciones de Lorenzo Fernández, que perdemos con Lorenzo, ¿no? Estamos hasta el año 74, nosotros regresamos y nosotros estábamos con Gonzalo García Bustillo, cambiamos de gobierno, regresó García Bustillo, regresamos todos a Caracas y comenzamos en enero del año 75, me desayuno con Luis Herrera y ahí diseñamos, y él había dicho que él se iba a convertir en el campeón del retorno al poder. Yo le digo, yo te voy a ayudar a que se conviertas en el campeón del retorno al poder. Y ahí empezamos a diseñar toda una estrategia para las elecciones. ¿Cuál fue mi rol en las elecciones? Hacer toda la campaña de medios, de televisión. Yo parecía una loca haciendo cuñas. Había un gringo que venía aquí y decía, hay que hacer una cuña con tal cosa, y yo buscaba a Carlota Flores, hay que hacer una cuña con tal cosa, yo buscaba una señora que se llamaba La Fantasma. Yo fui construyendo y ahí descubrí que yo tenía una capacidad nata de comunicarme con la gente de los sectores populares. Terminamos en la campaña electoral y yo quería Fundacomún. Yo quería una organización que se llama Fundacomún porque es el instituto un poco más adecuado para trabajar en los sectores populares. Yo había hecho un posgrado de sociología urbana y el tema de la pobreza y ayudar a sacar a la gente de la pobreza me apasiona, me ha apasionado toda la vida
y en ese momento me apasionó mucho más. Pero sin embargo, Luis Herrera no le pareció eso, le pareció que era otra persona la indicada para eso. ¿Y cuál fue mi rol en el gobierno de Luis Herrera? A todas estas yo todavía no sé, no tuve cargo. Fui primero comisionada del ministro de Relaciones Interiores, de Información. Ahí tuve un pleito con el ministro se arrechó conmigo y entonces yo fui a parar a casa de Gonzalito García Bustillo, era comisionado. Yo hice toda la televisión de Luis Herrera, toda, en lo interno y en lo externo, tanto en Venezuela como fuera. Yo viajé a todos los sitios que fue Luis Herrera. Yo no tenía cargo, pero a mi casa o en donde yo estuviera, a los 37 años, 38 años, a donde yo estuviera, me llegaba la agenda del presidente de la República con un motorizado vestido de verde. Aquí está la señora Pilarica, aquí tiene la agenda. Y nunca tuve cargo. Ay, se fue la broma otra vez. Qué vaina. Tan bueno que está el cuento y se fue otra vez la cosa. Pero, hay que esperar a ver. Ahí llegó. Pero tuve poder. No, hay que decirle que muy cerca. Hay que decirle que retome porque se perdió una parte. Sí, sí. Del poder. Yo decidía qué se hacían. ¿Por qué? Se preguntaba por qué. Eso tiene una explicación. Había una sintonía con el país. Ese es un mundo en donde yo aprendí a que el poder no necesariamente es el que tú ves y que el estar cerca del presidente o ser ministro no necesariamente te da poder, que el poder es otra cosa distinta. Aprendí que así como cuando estaba Caldera en el gobierno, a la casa de Rodolfo Cárdenas llegaban regalos de todo tipo. Al dejar de estar en el gobierno, esos regalos dejaron de estar y de aparecer. Aprendí lo que es el poder como atracción y el poder como servicio y como vicio y como vanidad. Yo vi, y no los voy a nombrar, amigos míos que empezaron a caminar y actuar distinto porque eran ministros. Decían, bueno, pero ¿qué te pasa a ti, chamo? Tú vas a ser ministro 5 años, te volviste loco. O sea, el poder cambia a las personas, cambia a los seres humanos. Creo que yo se lo mandé a decir por teléfono. Pero... Una cosa muy gráfica. A mí me... Ay, no, qué angustia. Ya se lo mandé a decir por teléfono, a ver si lo lee. Un mensajito que reinicie, a ver. Sorprendió ver a personas que eran hermanos de Luis, que a los 3 días de haber empezaban a llamarlo señor presidente. El poder aísla por dos